La seducción de la colectividad. Escuchad, almas errantes que buscáis el eco de vuestra propia voz en el vasto desierto de la existencia. Se os ha alimentado con una mentira, una fábula tan dulce como letal, la incesante búsqueda de conexión como la virtud suprema, el bálsamo universal para la punzante herida de la soledad. Se os ha enseñado que el hilo de oro que une a los hombres es el propósito más elevado, que en la fusión de almas reside la verdadera plenitud. Mirad a vuestro alrededor. Los mercaderes de la ilusión os venden la felicidad compartida. Los gurús os prometen la unidad trascendente. Los narradores glorifican el encontrarse en el otro. Es una sinfonía omnipresente, una melodía pegadiza que susurra promesas de plenitud, de un refugio cálido donde la individualidad se disuelve en el abrazo colectivo. Se ha elevado la conexión a un dogma moral, a la cumbre de la aspiración humana, convirtiendo la soledad no en un crisol, sino en una patología, un mal a erradicar a toda costa. Pero es en este murmullo incesante de la necesidad de otro donde comienza la gran abdicación. El miedo. Bajo el velopero deteneos. Deteneos y sentid la fría verdad que yace bajo este velo de ilusión. Esta búsqueda, esta sed insaciable de fusión, ¿nace acaso del amor desinteresado, de la generosidad del espíritu? No. La primera señal del despertar cínico en las relaciones es el inquietante murmullo de que la comodidad y la felicidad prometidas por la conexión humana convencional son, en realidad, un sedante colectivo. Un sedante diseñado para silenciar el terror primigenio, el miedo abismal a la soledad radical, a la responsabilidad insoportable de vuestra propia existencia desnuda. Es el terror a la página en blanco de vuestra vida, a la libertad vertiginosa de ser el único arquitecto de vuestro sentido. Preferís la cálida anestesia de la colectividad a la fría claridad de vuestra propia esencia. La conexión, tal como se la predica, no es un acto de valentía, sino un cobarde intento de evadir el propio peso existencial, de diluir el yo en la masa para no sentir el vértigo de su propia altura. Es la mano que busca otra mano, no para ascender, sino para evitar la caída en el vacío de la autodefinición. La abdicación del yo en esta evasión, en este miedo fundacional, se consume la gran abdicación del yo. Como ovejas que huyen del lobo, os precipitáis hacia la seguridad del rebaño, disolviendo vuestra voluntad soberana en la comodidad de la conformidad. Renunciáis a vuestra voz singular para balar al unísono, a vuestra dirección intrínseca para seguir la senda trazada por otros. El yo se vuelve permeable, se moldea a las expectativas ajenas, se anula para encajar en el molde prefabricado de lo aceptable, de lo amable, de lo conectado. Este sedante colectivo no solo adormece la angustia de la soledad, castra la voluntad de autocreación. ¿Por qué forjar vuestro propio martillo si podéis pedir prestado uno al vecino? ¿Por qué construir vuestro propio templo si podéis habitar la catedral de la masa? La dependencia se disfraza de interdependencia. La necesidad de muletas se celebra como el lazo de la amistad. Y así, lentamente, casi imperceptiblemente, dejáis de ser quienes podríais ser para convertiros en lo que se espera de vosotros. Un eslabón intercambiable en una cadena forjada por el miedo. El primer eslabón de la cadena. La ironía es cruel. El primer eslabón de esta cadena no os lo impone un tirano externo, sino vuestra propia cobardía existencial. Es vuestra necesidad de conexión, autoproclamada, el autoengaño de que no podéis ser sin el reflejo o el sustento de otro. Es la herida que vosotros mismos os infligís, la prisión que construís celda a celda con los ladrillos del miedo a la intemperie. Creéis que esta necesidad os eleva, cuando en verdad os encadena. Sois vosotros quienes anheláis la aprobación, la validación, el disolverse en el otro para no tener que enfrentar la tremenda tarea de levantaros solos. Cada like, cada abrazo, cada palabra de comprensión se convierte en una droga.
un microsedante que aplaza la confrontación con vuestra propia e inalienable singularidad. La imperativa autocreación del espíritu se posterga indefinidamente en el altar de un falso sentido de pertenencia. ¿Para qué ser un volcán si podéis ser una brizna de hierba en un vasto prado? El despertar cruel. Pero la píldora dulce del sedante no es eterna. Llega el momento, inevitable y despiadado, del despertar cruel. La ilusión se desgarra, el velo se rasga, y la verdad os golpea con la fuerza de un rayo. Sois islas. Islas en un océano de islas. Siempre lo fuisteis, siempre lo seréis. No hay fusión real, solo encuentros temporales. No hay escape de la radical soledad existencial. Sois forjadores de vuestro propio sentido, o sois nada. El universo no os debe significado. La sociedad no os proveerá un propósito inherente. El peso de vuestra existencia, la angustia de vuestra libertad, la inmensa responsabilidad de vuestra propia creación, todo eso recae sobre vuestros hombros. Y al quitar el velo, al sentir cómo el sedante colectivo se desvanece, os queda la cruda realidad de vuestra singularidad. Algunos retrocederán, buscarán otro sedante más potente, otro grupo al que aferrarse. Otros, los valientes, los que han comenzado a escuchar el inquietante murmullo de la verdad, se mantendrán firmes ante el precipicio. La potencia de la soledad. Verdadera solo al abrazar esta soledad, no como un castigo, sino como el crisol primordial, puede el espíritu soberano emerger y definir su propio camino. Esta no es la soledad del aislamiento patológico, sino la soledad del escultor frente al bloque de mármol, del alquimista en su laboratorio, del filósofo ante la vastedad de las estrellas. Es en este desierto interior donde el yo desnudo, libre de las cadenas del miedo y la necesidad, encuentra su propia potencia. Es el laboratorio donde se forja la voluntad de ser, el martillo con el que se esculpe la autocreación imperativa. Aquí, en el silencio de vuestra propia compañía, es donde vuestras verdaderas convicciones germinan, donde vuestro camino se traza sin la interferencia de las voces ajenas, donde vuestra fuerza vital se concentra y se magnifica. La radical soledad existencial se convierte en el vientre de la fuerza. Quienes la temen, perecen. Quienes la abrazan, se elevan. El nuevo horizonte. Entonces, solo entonces, con el yo forjado en la fragua de la soledad verdadera, ¿qué tipo de encuentro es posible? No es una conexión nacida de la necesidad o del miedo, sino un encuentro entre dos voluntades soberanas, dos islas que eligen por un momento compartir la vista del mismo horizonte. Es la danza de dos fuegos que arden con su propia luz, sin pretender fusionarse en una masa indefinida. Es el respeto mutuo entre dos cumbres que se miran desde la distancia, cada una consciente de su propia altura y de su propio fundamento. Este no es un acto de dependencia, sino de elección consciente, de afinidad electiva entre quienes se reconocen dignos de su propia soledad. La comodidad y la felicidad que surgen de tales encuentros no son un sedante, son el testimonio de una voluntad que ha trascendido la necesidad y el miedo, que ha abrazado la imperativa autocreación del espíritu, y que, desde esa fortaleza, elige interactuar, no para escapar, sino para ampliar el eco de su propia potencia en el vasto y desafiante concierto de la existencia. Despertad.